Hola, en este video vamos a hablar sobre la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta al paciente deteriorando sus capacidades en diversos aspectos psicológicos, como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. Estos pacientes esquizofrénicos pueden perder el contacto con la realidad, bien llamado psicosis, sufrir alucinaciones, delirios, siendo creencias falsas, tener pensamientos anormales y alteración de funcionamiento social y laboral. Uno de los factores responsables de la esquizofrenia es que esta esquizofrenia puede tener su origen en alteraciones del desarrollo cerebral muy precozmente, en concreto durante el desarrollo del cerebro embrionario. La predisposición genética es cuando existen antecedentes familiares de esquizofrenia, alteraciones en moléculas del cerebro dentro de las sustancias llamadas neurotransmisores pueden estar desequilibradas en la esquizofrenia, infecciones del embarazo y complicaciones del parto, como infecciones por virus que padezca la madre durante el embarazo, que estos pueden ser responsables de las alteraciones del desarrollo cerebral normal del feto y que a cierta edad provoquen esta enfermedad. Y por otra parte también se ha relacionado este trastorno con complicaciones durante el parto, ya sea traumatismo, anorexia cerebral, etc. Existen diferentes síntomas característicos de esta enfermedad, que serían los delirios, que son ideas erróneas de las que el paciente está convencido, como por ejemplo creer que todo el mundo está en contra de él o que tratan de perjudicarle. Alucinaciones, percibir algo que no existe, por ejemplo oír voces que le insultan o hablan de él, o ver objetos o caras que no están. Trastornos del pensamiento, el lenguaje del paciente se hace incomprensible y con poca fluidez. Alteración de la sensación sobre sí mismo, es cuando la persona siente que su cuerpo está cambiando, se ve a sí mismo como alguien raro. Los pacientes pueden decir que no se reconocen al mirarse al espejo, los límites entre uno mismo y los demás no están claros. Por ello pueden creer que los demás pueden saber lo que piensan o por el contrario creen adivinar lo que los otros piensan. El deterioro de las emociones, la afectividad se ve empobrecido y puede llegar a la ausencia de sentimientos. Los pacientes se muestran inexpresivos y se comportan con frialdad hacia los demás. Y por último, el aislamiento, donde los pacientes se encierran en sí mismos y en su mundo interior. A este síntoma se le denomina autismo. Se manifiesta porque el paciente se queda encerrado en su habitación y evita la compañía de los demás. Los tipos de esquizofrenia son esquizofrenia catatónica, que se caracteriza por alteraciones motoras, generalmente inmovilidad persistente, aunque puede alterar con crisis de agitación o puede presentar movimientos repetitivos. Suele responder mejor al tratamiento. Luego está la esquizofrenia paranoide, es el subtipo más frecuente. Predominan las ideas delirantes de persecución o de prejuicio de otras personas hacia el paciente. La esquizofrenia simple ha sido una categoría para designar un posible tipo de esquizofrenia en el que no hay tantos síntomas positivos, es decir, aquellos que definen la conducta proactiva y las iniciativas de la persona. Sí, síntomas negativos, es decir, caracterizados por la ausencia de procesos psicológicos básicos y con la falta de voluntad y motivación. Este tipo de esquizofrenia se caracteriza por los procesos mentales que se ven disminuidos y no tanto por los excesos inusuales de la actividad mental. Las personas que presentan este tipo de esquizofrenia presentan muchas formas de inhibición, aplanamiento efectivo, poca comunicación verbal y no verbal. La esquizofrenia residual es un tipo de esquizofrenia que se da cuando en el pasado ya ha habido un brote de esquizofrenia, pero en el presente los síntomas positivos son muy moderados y de baja intensidad, mientras que los que más llaman la atención sobre los restos de síntomas negativos que han quedado. Así pues, para entender este tipo de esquizofrenia es muy importante tener en cuenta el factor tiempo y realizar comparaciones entre el antes y el después. Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica, en ella predominan las alteraciones en las emociones. Son características las manifestaciones de los que se denomina incongruencia emocional, en las que, por ejemplo, el paciente se ríe sin motivo aparente. Su comienzo es más precoz
que la anterior y más grave. Por último, la esquizofrenia indiferenciada es cuando una esquizofrenia no reúne los criterios de los subtipos anteriores o presenta varios de ellos, se les llama indiferenciada. Para el diagnóstico de la esquizofrenia no existe una prueba en sí definitiva para diagnosticar esta patología, pero sí el psiquiatra realiza el diagnóstico basándose en una evaluación del historial de la persona y de su sintomatología. Para establecer el diagnóstico de esquizofrenia, los síntomas deben durar por lo menos 6 meses y asociarse con deterioros significativos del trabajo, los estudios o del desarrollo social. La información procedente de la familia, amigos o profesores es importante para establecer cuándo comenzó la enfermedad. El médico a cargo, en este caso el psiquiatra, deberá descartar las posibilidades de que los síntomas psicóticos del paciente estén causados por un trastorno afectivo. Con frecuencia se realizan análisis de laboratorio para descartar el abuso de sustancias tóxicas o un trastorno subyacente de tipo endocrino o neurológico que pueda tener algunas características de psicosis, como por ejemplo, tipos de trastornos son los tumores cerebrales, la epilepsia del lóbulo temporal, las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Huntington, las enfermedades hepáticas y las reacciones adversas a los medicamentos.